Muy bien, continuando con las aplicaciones de la integral definida, vemos ahora acerca del área de algunos cuerpos de revolución, ¿no? Vamos a ver entonces el área de una superficie de revolución. ¿Y cómo es que se halla esa área? Vamos a ver la forma más práctica y más sencilla de cómo hacerlo, para luego obviamente desarrollarlo de acuerdo a la definición de integral definida. Bien, imagínate que acá tenemos el plano cartesiano, de eje abscisas y eje ordenadas. Y dentro de ese plano cartesiano obviamente se define una cierta función, tal y como estás observando ahí. Esa función obviamente está acotada en un intervalo cerrado, que vendría a ser el que tú estás observando ahí, el intervalo AB, vamos a ponerlo así. De tal manera que si tú esta función que tú estás viendo acá, la rotas con respecto al eje de las abscisas, ¿no? O sea, le aplico una rotación con respecto al eje de las abscisas a toda esta figura, o sea, rotas todo eso, entonces lo que se va a determinar simplemente es una superficie de revolución como la que estás observando acá abajo. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, entonces eso representaría la superficie de revolución luego de haber rotado la gráfica que estás observando. Muy bien, profesor, está bien, perfecto. Ya viste entonces lo que resulta después de haber hecho eso. Pero ojo, acá no estamos hablando de área bajo la gráfica, como el caso del volumen de revolución. No. Solamente la gráfica es lo único que me importa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, por eso que para ello tú tienes que saber que esta función a la cual estamos denominando f debe ser continua en todo el intervalo, por si acaso, en todo dicho intervalo. Por eso que vamos a decir, de acuerdo a la definición, sea f, ojo, f una función continua en todo el intervalo AB. De tal manera que a la hora de rotar la gráfica de la función se genere esta superficie de revolución. Decimos entonces, de tal manera que al girar la gráfica de la función f alrededor del eje de las abscisas se genere una superficie de revolución cuya área se calculará de la siguiente forma. A ver, ¿cómo calcularemos entonces esa área de la superficie de revolución? Profesor, bueno, recontra sencillo. Diremos entonces, para calcular esa superficie, esa área que le vamos a denominar acá, será igual simplemente a 2 veces pi multiplicado por la integral definida entre los límites. ¿Qué límites, profesor? Entre los límites, obviamente, a y b, que era del intervalo en el cual estaba definida la función. De la función f de x, vamos a ponerla acá, f de x, multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función
f de x, acá va la derivada por si acaso, elevado al cuadrado. Y a todo eso le cierras obviamente la raíz. Y al final obviamente iría el popular diferencial de x. Claro que sí. Entonces, esta vendría a ser la forma. Esta vendría a ser la forma entonces de cómo calcular el área de revolución. ¿Ya? Esa sería la forma de cómo calcular el área de revolución. Claro que sí. Entonces, profesor, así es como vamos a trabajar en los problemas cada vez que tengamos algo que hacer, ¿no? Cada vez que queramos convertir de aquí a esta figura, o sea, una superficie de revolución. Entonces ya sabes que tienes que aplicar, simplemente aplicar esta fórmula que está totalmente básica y sencilla. O sea, lo reemplazas acá y luego lo tienes que hallar como tú ya sabes, pues, de acuerdo al segundo teorema fundamental del cálculo. Así de fácil y sencillo.